traer como consecuencia más adelante. Correcto, correcto. Ahora, ¿cuáles son esas diferentes estructuras corporativas que existen en los Estados Unidos? No hablemos solamente de la que usan los inversionistas, sino, tú sabes, en nuestros países están regularmente la sociedad limitada, la sociedad de la SA, la sociedad anónima. ¿Cuáles son esas diferentes estructuras corporativas que existen aquí en los Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos las personas pueden crear una corporación, que serían las que terminan en Inc., Corp, Co. Todas esas son corporaciones. Y la otra estructura que pueden crear es una LLC, que las siglas significan Limited Liability Company, que eso significa Sociedad de Responsabilidad Limitada en español. Hay variaciones, digamos, dentro de ambas estructuras, pero esos son los dos tipos de empresas que las personas pueden crear acá en Estados Unidos. Ok. No importa quién es el dueño, porque esa es otra de las cosas, otra de las cosas que dicen, pero es que yo siendo extranjero, ¿puedo crear una empresa ya así de fácil? Sí, realmente el proceso es sencillo. Yo sé que muchos de nuestros clientes y nosotros incluso que venimos de esos países estamos acostumbrados quizá a un poquito de burocracia, los temas son complicados, tienen muchos pasos, pero el proceso de incorporación es sencillo acá dentro de los Estados Unidos y no tienen que preocuparse por ese tema. De hecho, yo siempre le digo a mis clientes, vea, los Estados Unidos es un país que es brazos abiertos para el inversor extranjero. Aquí no le ponen las cosas difíciles al inversor extranjero, al contrario, se las ponen muy fácil. De hecho, en otros webinars hemos traído invitados y hemos conversado acerca del financiamiento y muchas veces decimos que incluso el financiamiento hipotecario para inversiones aquí inmobiliarias es mucho más fácil para un extranjero que para nosotros como los locales, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, mucho menos documentación, no le piden temas de impuestos, no les piden nada, simplemente verifican los temas en su país, cosa que es otro tema que tampoco creen, ¿verdad? Porque es que, pero si es que allá a mí se me complica el tema en mi país, ¿cómo es que aquí en Estados Unidos es mucho más fácil, ¿verdad? Y otro de los temas, aprovechando que te tengo aquí, es que las personas por desconocimiento que piensan que Estados Unidos, no sé qué, que los impuestos, aquí en los Estados Unidos se paga mucho menos impuestos que en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, ¿verdad? Y ahorita vamos a conversar de eso, ¿verdad? Entonces, eso es otro tema importante. Ahora, de esas estructuras, ¿verdad? Ya entrando en materia, ¿cuál es la estructura que más conviene al inversor extranjero que está buscando hacer inversiones inmobiliarias acá? Nosotros en términos generales, y no es un molde que de repente todo el mundo entra allí, pero la gran mayoría, yo te diría más del 95%, nosotros les recomendamos hacerlo con una LLC, con al menos 2 socios. Usualmente, por ejemplo, son los esposos, la esposa y el señor. Si quieren incluir a sus hijos también lo pueden hacer, pero lo importante siempre es que sean al menos 2 socios, por múltiples razones, que seguramente las vamos a conversar. Primero, el FERPTA, ¿no? Que es algo que hemos venido mencionando desde que comenzamos. Es un proceso de retención del 15% del monto de venta, si usted la compra a título personal. Entonces, si usted me dice, Bárbara, yo compré la propiedad hace 10 años y está bajo mi nombre y este año decidí venderla, el IRS usted le va a pedir por adelantado el 15% del monto de la venta. Es como pagar el impuesto por adelantado, es una retención. Ese es un proceso que usted va a evitar completamente al tener la propiedad bajo una LLC con al menos 2 socios. Esa es una de las razones. O sea, cuando una persona, no metamos en el filtro todavía porque no me quiero mallar, pero cuando una persona compra una propiedad a través de una empresa y un solo socio, el FIRTA Aplica. aplica. No aplica cuando son 2 socios. Obviamente. Ok, perfecto. Ahora, estos 2 socios, ¿verdad? Crean la empresa y además de eso, ellos también tienen que sacar un número tributario. Explícanos un poco sobre eso. Sí, en realidad acá en Estados Unidos el IRS funciona, el IRS es el ente fiscal. Acá en Estados Unidos funciona a partir de números fiscales, ¿no? Las personas que vivimos aquí tenemos número de seguridad social y las personas extranjeras nosotros le acompañamos obteniendo el ITIN, que es un número de contribuyente personal que van a ir utilizando año a año para declarar sus impuestos.
Con la LLC, también otro de los beneficios, digamos, es que al tener dos socios, la ganancia neta que le queda a la sociedad usualmente se diluye más, lo que significa menos pago de impuesto también. Claro, claro. Ahora, ¿quién paga el impuesto? ¿Verdad? Porque es que ahí hay dos temas. O sea, regular, tú dices un 95% de las personas usan un LLC y el otro 5% entiendo que también hay personas que usan lo que es la corp, ¿verdad? El corporation. Ahora, diferencia entre esas dos, ¿verdad? Lo que es la LLC en términos de pago de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué conviene más la LLC en vez de la corp? Además Las del tema, L, ujú, además del tema del del FIRPA. El tema del filtro es el papel fundamental acá, o hay algún otro motivo. Hay más motivos. La LLC, la imposición es Por algún menor. motivo no se te está escuchando bien. Se te fue el sonido. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora, creo que mejor. ¿Habla? Ok, Sí, perfecto. Sí, perfecto. en realidad los motivos de la LLC, pues es la misma imposición. La otra estructura que las personas extranjeras pueden crear es una corporación. Y las corporaciones tributan una tasa fija del 21% de la ganancia neta que les quede. Las LLC tributan los socios. La LLC solamente declara. Le dice al IRS, señor IRS, yo compré esta propiedad, nosotros recibimos tantos ingresos, tuvimos todos estos gastos. Y son los socios quienes tienen la responsabilidad de acumular la pérdida si el resultado fue negativo o pagar los impuestos si hubo una ganancia neta. Entonces, la LLC la tributación es escalonada y comienza con el 10%, en contraste con una corporación que tiene el impuesto federal, que es el 21% que acabo de comentar, más el impuesto estatal en donde está incorporada la sociedad. Las LLC no tienen impuestos estatales, solamente tienen el impuesto federal. Okay. O sea, que por temas de costos también la LLC conviene más que una corporación. El tema aquí radica en que la LLC prácticamente no paga impuestos, lo que pagan son los socios. Es decir, si el ejercicio contable de la corporación generó una utilidad, digamos, generó $1,000 y son dos socios, esa utilidad se divide 50-50 o como esté constituida la sociedad, en esas proporciones se divide y son los socios los que tienen que pagar el impuesto, el impuesto a la renta. Pero, a ver si entendí bien, si estas personas pagan el impuesto, empiezan en un 10% hacia adelante dependiendo del monto, ¿no? Entre mayor sea el monto, mayor es el impuesto a pagar, el porcentaje a pagar, ¿no? Efectivamente. Okay. La particularidad de los tax brackets, los renglones de impuestos acá en Estados Unidos, es que son acumulativos. Entonces, en el mismo ejemplo que está utilizando Alex, los dos socios tienen una ganancia no de $1,000, sino de $30,000. Vamos a poner un escenario positivo, ¿no? De esos $30,000 son dos socios al 50%, que usualmente es la recomendación. Le quedan $15,000 de ganancia neta a cada socio para declarar. Entonces, de esos 15,000 van a tributar el 10% por los primeros 10,000 y el 12%, que es el siguiente renglón, solamente sobre la diferencia de lo que exceda los 10,000, que en este caso son otros $5,000. Okay. Entonces, en promedio, el impuesto en un escenario como el que yo acabo de poner es entre el 10 y el 12% promedio. Ok, muy bajo. Si lo comparamos también con el tema muy bajo, si lo comparamos con la mayoría de nuestros países en Latinoamérica y en el mundo. Y además, mucho más bajo que si es de la corporación, porque ya bien lo dijiste, la corporación sí declara impuestos y paga impuestos directamente. Esa no lo lleva a los socios, sino que son los socios, solamente a los socios le tocan son los dividendos, ¿no? Sobre los que también tendrían que tributar. Entonces, la corporación tiene también un riesgo de doble tributación. Claro, claro. En el momento en que se reparten los dividendos, los socios también también tendrían que tributar. Exactamente. Ok, perfecto. Ahora, mencionaste el tema de la LLC que conviene que sea dos por el tema del FIRPTA. Sin embargo, para temas de estructuración de los créditos hipotecarios, porque la gran mayoría de los inversores les gusta aprovechar el financiamiento hipotecario. Y digamos que
en una familia, ¿verdad? En una familia de cualquier parte y quieren comprar, pero resulta que la persona, la cabeza de la familia, puede ser el papá o la mamá, son los que reciben la mayor concentración de ingresos, se puede constituir inicialmente la empresa con esta persona nada más, o quizás con un porcentaje muy alto, digamos un 95%, y luego una minoría entre el resto de la familia, ¿verdad? Así es. ¿Para qué? Para que los documentos que pide el banco sean los del el accionista mayoritario, que en este caso sería pues la persona que devenga mayores ingresos. Aprovecho la oportunidad incluso de mencionar que ese es otro de los beneficios de la LLC, es lo fácil que es transferir membresía dentro de la empresa. Es un proceso que se lleva internamente. Si usted, el cliente, el día de mañana me dice, yo necesito agregar a mi hija, que en un inicio no estaba en la sociedad, con ciertos porcentajes, eso es un proceso que se puede hacer el mismo día y no tiene mayor complicación. Entonces, Documento. sí, definitivamente. ¿Ah? Es un documento privado en el cual simplemente ellos te llaman y te dicen, Bárbara, mira, necesito meter a tal persona, a mi hija, no sé qué tal, y tú simplemente creas el documento y creas y la incorporas a esa persona. Es así, tal cual. Correcto. Por eso es que hay veces, ¿verdad? Y nos ha pasado que son personas que se crean la empresa con una sola persona, ¿verdad? Y luego le meten o sea, 2, 3, 4 personas, las que quieran, pero pues, inicialmente no. O sea, se puede crear con una sola persona. Se puede crear con una sola persona, principalmente sobre todo esa razón que tú acabas de mencionar. Los clientes que hemos trabajado juntos, pues siempre han sido la persona que va a presentar esa solvencia financiera, bien tiene o toda la participación o el 95% al menos. Correcto, correcto. Ok, perfecto. Creo que